Empiezo mi primera intervención con una pregunta para José. Luego dice que la interrumpo. Pues espérate eso. Bueno, mientras bebes, ¿qué crees que es lo que más miedo nos da a los españoles? En común, en general. Es que lo he dicho en el teaser, pero como no me has escuchado. No, te he escuchado. A los españoles. En general. Solo a los españoles. No a la humanidad. Bueno, la humanidad supongo que también, pero cada uno en su forma. Pero en concreto en España, ¿qué crees que es lo que más miedo nos da? Pues que pierda tu equipo de fútbol. No. Que somos muy... Recibir una carta de Hacienda. Ah, Ay, ya sé claro. por dónde iba. Es que si dijeras la humanidad, te diría el miedo a estar solo. Creo que es el mayor miedo de la humanidad. Bueno, no te pongas tan profundo, que no vengo yo por tanta profundidad. Bueno, Hacienda. Hacienda. Vale. Terres. Tengo un plan. Esta semana ha venido Emilio, que es un ex trabajador de la agencia tributaria. Y me ha parecido súper interesante porque, pese a que no ha sido excesivamente polémico, o sea, si este podcast lo hubiera hecho Wall Street Wolverine, Ya. hubiera sido otra historia completamente distinta. Pero estos chicos, Sergio y Juan, son bastante políticamente correctos, ¿vale? Entonces, es un podcast sin polarizaciones, mera objetividad de un ex trabajador que explica exactamente cómo funciona la agencia tributaria, si es cierto o no lo que dicen de que reciben incentivos por investigar, por abrir casos y demás. Que... Solo una pregunta, ¿eh? Además, lo que has dicho de Wells de Wolverine, él trajo también a un ex trabajador. Solo te iba a hacer una interrupción y continúas. Quiero que respondas directa y ya si cobran incentivos. No. Vale. No con matices. Puedes matizarlo y ya haces el... Bueno, iba ahí. Vale. Entonces ¿Te has adelantado? ¿Qué es lo que más me interesa? Sí, te me has adelantado. Vale. Como decía, Emilio ha estado trabajando durante más de 10 años en la agencia tributaria y se ha pedido una excedencia voluntaria, ¿no? Y entonces ahora pues comparte una visión y práctica sobre todo de cómo funciona la Hacienda Pública Española, los impuestos, la fiscalidad desde dentro y todo con un enfoque, como decía, 100% de informativo y sobre todo de prevención, ¿no? De explicación para no cometer posibles errores en el futuro. Entonces, temas de los que han hablado, pues ¿para qué sirven los impuestos? Si son justos o no los impuestos, que al final coincide con lo que todo el mundo pensamos, que es que claro que son justos si se emplean y se distribuyen de la manera más correcta y transparente sobre todo. Destinada. Bueno. Exacto. Luego, ¿cuál es el proceso real del dinero recaudado? Es decir, si yo recaudo 3 de aquí, son esos 3 son para esto, y él explica exactamente cómo se gestiona el dinero que se recauda. ¿Cómo es la Hacienda por dentro? Los principales departamentos que tienen, que son gestión, recaudación e inspección. Él lo explica detalladamente qué hace cada departamento. Luego habla de cómo utilizan la inteligencia artificial, que es uno de los primeros ministerios que han implementado la inteligencia artificial en todos los temas de la inspección y de la declaración de impuestos. Cómo no. Y la verdad que es muy interesante también cómo lo utilizan, ¿no? Sí, en teoría es una de los departamentos de Hacienda de toda Europa, creo, o de todo el mundo más avanzados Más heavy. de todos. Claro, tú verás, O sea, nos tienen a todos en el punto de mira, Sí. que es justo el siguiente tema del que hablan, que es cuánto sabe Hacienda sobre nosotros. Y con qué entidades, con qué organizaciones se alinea y se hermana para poder obtener datos nuestros, ¿no? Como por ejemplo las notarías. Tú firmas una vivienda y esa notaría tiene tus datos y tiene que ir al ayuntamiento de turno a decirle, esta persona ha comprado y esta persona ha vendido. Claro, ellos Por tanto dinero. preguntan y todo el mundo tiene que contestar. Claro, pues las notarías son solo uno de todos los organismos con los que colabora la Hacienda. Luego, en el momento de cómo y cuándo se decide hacer una inspección, ¿no? Y luego también hablan de lo que decíamos antes de los incentivos. Vale. Si realmente cobran comisiones, ¿no? por abrir inspecciones. Y él lo que dice es que no cobran comisiones por una multa, por ponerte a ti una multa, pero sí que existen sistemas de productividad basados en pues los expedientes que abres, los plazos, los volúmenes de trabajo, y están repartidos como por equipos, ¿no? Y por delegaciones de cada zona. Y él lo que dice que lo que sería más justo es ligar los incentivos a expedientes, pero que se mantengan firmes después de haber hecho los recursos. Es O sea, decir, yo te abro un expediente, tú me haces un recurso para negarlo, entonces si mi expediente todavía se mantiene porque realmente es verdad. tú has infringido la ley, Entonces, entonces sí que yo como inspector recibo un incentivio.
Claro. Lo que pasa es que, o sea, como tal no es decir, te pongo una multa, yo gano dinero. Claro, sí. Luego ya vemos si es verdad o no. Yo lo llamaría como a colación de mi trabajo, en vez de tener una prima de productividad, una prima de calidad, Claro. que sería menos, pero, o sea, menos no te prima cuanto más, sino cuanto mejor lo hagas, ¿sabes? Exacto. Eso yo creo que es lo mejor. Exacto. Y luego hemos profundizado concretamente en este tema porque era lo que a ti te interesaba, pero no quiero profundizar en el resto de temas porque, como decía al principio, es muy interesante y quiero que vayáis a verlo. Luego explican exactamente qué es el IVA, a quién se le aplica y dependiendo del sector en el que estés trabajando, cuánto IVA puedes declarar, ¿no? Luego hablan también del impuesto de patrimonio, es como que desgranar mucho todos los conceptos para que todo el mundo los pueda llegar a entender y la verdad que se entiende bastante bien. Explican el impuesto de patrimonios, hablan sobre el caso de Vegeta y Willy. Hostia, es la de nuevo. Vale, exacto. Bueno, la de la pregunta que me he hecho, exacto, pues él también lo analiza. por la persecución. Hacen preguntas como que las que todos nos hacemos y decir, ¿realmente Hacienda está abusando del poder que tiene sobre nosotros? Y él también se moja en ese sentido. Y luego también, muy interesante esto y muy útil, hablan sobre herramientas legales que puedes utilizar para pagar menos impuestos, que están dentro de la ley, ¿no? Y él explica la planificación que tienes que hacer tú pues, a la hora de crear una sociedad o mantenerte como autónomo, ajustarte el sueldo que recibes. Todo ese tipo de tips, por así decirlo, las explican. Y también derivan, que es derivado de lo anterior, en que es una estructura holding, ¿no? Una empresa de empresas. Las LLCs tan famosas de Estados Unidos, Andorra, estructuras extranjeras y los problemas de la residencia, la gestión, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también hablan sobre la regulación voluntaria, es decir, yo como empresa te digo a ti Hacienda, porfa, investígame y dime si lo que estoy haciendo está bien hecho, ¿no? Es como una especie de autocontrol. Eso como tal, no puedes hacerlo, pero en el momento en el que Hacienda te dice, te vamos a inspeccionar porque creemos que has hecho algo mal, tú les puedes decir, vale, inspeccioname, pero, o sea, ellos te dicen, te vamos a inspeccionar el año 2024, ¿no? Y tú les puedes decir, no, inspeccioname todo mi registro, todo mi contabilidad, ¿sabes? Si tú estás seguro de que lo has hecho bien, no tienes de qué temer nada. Entonces eso también les transmite a ellos como más transparencia y también hablan de exactamente cómo nos comunicamos con la agencia tributaria, es decir, qué maneras tenemos de hablar con ellos y decirles, oye, tengo una duda, esto tengo que presentarlo, esto no, cómo tal, todo este tipo de cosas. También hablan de las criptomonedas, de cómo se presentan y todo este tipo de... ¿Qué edad tiene, hombre? Pues no sé exactamente qué edad tiene, pero es joven. Ah, es joven. Es joven, sí, no tendrá más de... No llega a los 40 ni de broma, No pues era espera- 30 y pico. No espera trabajar más, ¿no? En Hacienda. No, Vale. no. Porque es que con lo que ha contado y todo, no creo que lo... Sí, no, claro. Pero eso. Luego habla también de la vivienda, de cómo tienes que declarar cuando compras y vendes una vivienda. Hablan de Verifactu, el producto este que quisieron imponer a los autónomos y que al final se echaron atrás, que en algún episodio anterior también lo analizamos nosotros. Siguen hablando sobre lo que son los autónomos, los jóvenes, el emprendimiento, cuándo hacerse autónomo y todas estas cuestiones. El exit tag. Cuando dices eso me acuerdo de José Elías. Exacto. Correcto. 100%, ¿eh? Sí. Luego también hablan. Bueno, que si no sabéis lo que es, digamos, el impuesto que tienes que pagar cuando eres un empresario de éxito y tienes muchas empresas de aquí en España, por salir de España, que te hace un monto que es una barbaridad que no puedes pagar y te hace como prisionero de tu propio. Sí, exacto, que es el caso de José Elías. Luego hablan también de regímenes dentro de España que son más interesantes. Dentro de las provincias, cada provincia tiene su contabilidad, por así decirlo. Que a mí no me parece bien. Claro, a mí tampoco me parece bien porque estamos dentro del mismo país, pero cada comunidad autónoma tiene sus intereses, o sea, sus cifras, ¿no? Entonces, por ejemplo, las Islas Canarias fiscalmente son muy interesantes y luego, pues eso, hacen un poco una reflexión final de pues, que la clave está sobre todo en informarnos muy bien, porque hay una cosa que dice que me gusta y es que no es que haya desinformación sobre los impuestos, es que hay sobreinformación. Sí. Hay tantísima información y diariamente están cambiando tanto las leyes que ya no sabes ni por dónde empezar y ya no pero ni siquiera los propios empleados públicos, ¿eh? Pero eso pasa con todo, a nivel noticias, a nivel películas. Claro, hay tanta sobreinformación que generas desinformación porque no estás realmente
informado de lo que realmente toca. Diluyes la fijación, la cortante. Es un poco lo que ocurre con las leyes, que cambian tanto las leyes y sacan tantas leyes nuevas diariamente que ni siquiera los propios abogados son capaces de estar al día de todo. Pues con la agencia tributaria ocurre exactamente lo mismo. Así que, como decía al principio, un podcast súper interesante, súper práctico, de papel y boli si estás iniciándote o ya estás en la rueda del emprendimiento y quieres saber exactamente cómo tributar tus impuestos, incluso si no estás en el mundo del emprendimiento, como ciudadano de a pie, la gente de a pie también compra casas, vende coches, todo ese tipo de cosas, súper interesante. Así que, 100% recomendado, fin de mi análisis y pasamos al siguiente.